Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Versículos 3 y 4, donde dejamos hace un par de semanas. Doy gracias a Juan Marcos, que predicó la semana pasada, en Colosenses capítulo 3, versículo 1, que va de la mano con Filipenses 2, hablando de buscar las cosas de arriba, tener la mente en Cristo, porque eso es lo que nos lleva a tener la unidad que tenemos dentro de la iglesia. Había un chiste que vi hace un tiempo, donde habían 3 personas comiendo una pizza. La pizza tenía 8 porciones. Había un hombre gordo comiendo con su esposa flaquita y su suegro anciano. El hombre gordo estaba comiendo su tercera porción de la pizza, mientras que el anciano estaba comiendo su segunda porción y la esposa acabó de tomar su segunda porción y la comenzó a comer. Si tenés buena matemática, queda una sola porción. Entonces el gordo y el anciano comenzaron a argumentar en su mente por qué la última porción debía ser suya. El gordo dijo: ella no come más de 2 porciones y acaba de tomar su segunda porción, así que no tengo que preocuparme por ella. Esto es entre el viejito y yo. Técnicamente debería ser de él, pero seguro lo comeré porque al final soy el único que está contando. El viejito dijo, lo mira el gordo, ¿no? Y dice: 3 porciones y quiere la cuarta. Con razón está tan gordo. La última es mía. Los dos comenzaron a comer la pizza con rapidez, llenando toda su boca y su panza con esta porción que tienen sin poder disfrutarla, porque querían tomar la última porción, pero quedaba mal tomarla mientras uno todavía tenía la porción en su mano o en su plato. Entonces la mujer, indignada del egoísmo del padre y del marido, ellos queriendo otra porción y ella teniendo una porción que acabó de tomar, dice: otra vez están en una carrera por la última porción. Estoy bastante llena, pero divirtámonos un poquito. Entonces toma la última porción y con delicia la muerde mientras mira a su marido y a su padre llenos, con la boca llena, sin haber disfrutado su última porción, pensando: nos sacó la porción. Ellos no disfrutaron su última porción, lo único que querían era la que quedaba, ¿no? Y ella lo hizo por malicia, para reírse de ellos y su cara, porque ellos querían esa porción y estaban peleando para tenerla. Pero lo que vemos es que los 3 buscaron ¿qué? Lo suyo propio. Los 3 buscaron lo suyo. Ellos 2, la última porción, ella haciéndoles mal a propósito. En estas semanas estamos hablando acerca de cómo tener unidad dentro de la iglesia. Y vimos hace un par de semanas primero la razón de la unidad en versículo 1, donde dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Pablo nos da allí 4 certezas. Hemos visto que la forma en que lo traducimos, estas cláusulas condicionales, es porque hay. Porque tenemos estímulo en Cristo, consuelo, comunión, afecto y compasión. Entonces, porque tenemos estas cosas, vimos segundo en versículo 3, las características de la unidad. Que tenemos una misma mente, un mismo amor, un mismo alma, un mismo propósito, un mismo pensar, la cual es el pensar de Cristo mismo. Entonces llegamos a versículos 3 y 4 hoy y vemos la forma de la unidad. Y la forma de la unidad es no buscando lo mío propio, sino lo de los demás. Vamos a leer versículos 3 y 4, dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces vemos la forma de la unidad. Ya vimos que debe haber unidad, ya vemos cuál es la unidad, ahora vemos cómo logramos esa unidad dentro de la iglesia. Y debo decirles que es un gozo poder comunicar este pasaje con ustedes, sabiendo que nuestra iglesia tiene muy buena unidad, a menos que yo esté muy ciego y no lo vea.
creo que tenemos una unidad muy hermosa dentro de la iglesia, pero eso no significa que de acá a 1 año o 2 años o 20 años la tengamos. Entonces debemos entender qué es lo que nos lleva a tener esa unidad para que mantengamos la unidad que Dios nos ha dado. Entonces aquí en versículos 3 y 4 se puede ver de una de dos formas. Primero se puede ver esto como dos contrastes, porque dice así, no por egoísmo y no por vanagloria, sino, la cual es una palabra muy fuerte marcando un contraste entre una cosa y otra, con humildad. Y el segundo contraste, no buscando lo mío propio, mis intereses, sino buscando los intereses de los demás. Entonces se puede ver como dos contrastes. También algunos lo ven de otra forma, donde Pablo marca 3 negativos en cuanto a la unidad y 2 positivos. Entonces sería no por egoísmo, no por vanagloria, no buscando tus propios intereses, sino teniendo unidad y buscando los intereses de los demás. Entonces no importa cómo miramos los versículos, son 5 puntos acerca de la unidad y todas tienen como denominador común humildad. Humildad. ¿Cómo tengo unidad? Vamos a ver que va a ser por humildad. Y la semana que viene vamos a ver el ejemplo que Pablo da, que es la humildad de Cristo. Y así es como se logra esta unidad dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo es que no se logra la unidad? La unidad no se logra por poner lo mejor de mí. No se logra por hacer lo mejor que puedo hacer. No se logra por tener una actitud positiva. No se logra por decir, quiero tener unidad, y entonces tenés unidad, como que fueras un mago. No se logra como grupo diciendo, queremos tener unidad, y entonces tenemos unidad. No se logra por cambiar algo externo. Debemos entender eso porque hoy en día escuchamos muchos mensajes motivadores y vemos muchos carteles motivadores como, sí, si todos hicieran eso el mundo sería diferente. Claro, pero nadie va a hacer eso porque no es algo externo, es algo interno. La unidad comienza con el corazón. La unidad se basa en mi comunión con Dios. La unidad refleja mi relación con Cristo. La unidad es una extensión de mi corazón y eso es una demostración de mi andar sometido al Espíritu Santo. ¿Por qué no hay unidad en este mundo y muchas veces en la iglesia? Porque depende de mi comunión con Dios. Porque no depende de hoy tengo ganas de tener unidad. Entonces, donde hay egoísmo y vanagloria y buscar lo mío primero, hay desunión. Pero donde hay humildad y mirando en los demás y en sus necesidades, hay unidad. Es así de simple. Es así de simple. Entonces miremos así en versículo 3, comienza y dice, no hagan nada por egoísmo. Esta palabra egoísmo, también traducida en la Reina Valera contienda, es ambición egoísta. Es la raíz de toda clase de mal. Es el que busca ventaja personal sin importar lo que le pase a otro. A veces queriendo hacerle mal a otro. Adán y Eva fueron dichos, coman de todo lo que quieran, menos de este árbol. ¿Y qué hicieron? Querían ese árbol. Era ambición egoísta. Queremos eso y cuando lo comamos vamos a ser como Dios. Ella comió, él comió y cayeron en pecado. En 1 Juan 2, 15 al 17 nos dice Juan que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Las pasiones de los ojos, las pasiones de la carne y la vanagloria de la vida. Es lo que yo quiero, es mi ambición, mi egoísmo, lo que yo quiero tener y palpar y disfrutar, es mi satisfacción. En 1 Corintios 11, 20 al 22, justo antes de la porción acerca de la Santa Cena, donde los hermanos debían venir y tener armonía unos con otros y unión unos con otros. ¿Qué hacían? Venían los hermanos y los ricos traían su comida y la comían ellos y no compartían con nadie y se emborrachaban, mientras que los pobres venían hambrientos a comer y nadie les daba. Y en vez de haber armonía y unión, ¿qué había? División. ¿Por qué? Porque cada uno buscó lo suyo. El pobre vino para comer y el rico vino para no compartir, para emborracharse. Y llevó a peleas y rivalidades, porque el egoísmo siempre lleva a división.
Esta palabra se podría traducir dentro de este contexto de unidad, disputas egoístas. Entonces toma la traducción que vemos aquí en la Nueva Biblia de las Américas y toma la traducción de la Reina Valera y creo que juntamos las dos y vemos contiendas o disputas egoístas. De eso está hablando Pablo. Eso es lo que hay aquí, pelea. ¿Se acuerdan cuando vimos en Filipenses capítulo 1, versículo 17, que Pablo está en la cárcel y algunos están predicando a Cristo porque aman a Cristo y otros dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, pensando causarme angustia en mis prisiones? Es la misma palabra griega, demostrando que ellos predicaban no solo para ellos avanzar, sino para hacerle mal a Pablo. Su meta del evangelio era para hacerle mal a otro. Eso no puede estar pasando. Pero eso no molesta a Pablo, él se regocija igual, dice versículo 18. Entonces la Biblia menciona esta ambición como un pecado que lleva a toda clase de pecado. En Santiago capítulo 3 habla de ambición personal y dice que esta sabiduría, la que trae ambición personal, no es la que viene de lo alto, sino la que es terrenal, natural, diabólica. Ambición personal, egoísmo, estas contiendas por egoísmo, son diabólicas. Viene del infierno. No es lo que Dios quiere de la iglesia. En Gálatas 5 habla de las obras de la carne y dice que las obras de la carne son evidentes en inmoralidad, impureza, sensualidad y menciona un montón de cosas y después usa la palabra rivalidades, que es esta misma palabra. Contiendas, peleas, egoísmo, ambición que tengo, pecaminoso. Y nada divide la iglesia más rápidamente que cuando cada hermano de la iglesia se enfoca en solo lo suyo y lo que quiere, sin importar lo de los demás. Porque Santiago, volviendo allí, dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Entonces, si todos tenemos ambición personal, comenzamos a buscar lo nuestro. Hay división, hay toda cosa mala. No puede salir nada bueno. Entonces, la pregunta que me vengo haciendo yo estas 2 semanas y que podés hacerte vos es, ¿este egoísmo me describe a mí? ¿Este egoísmo me describe a mí? No al que está al lado tuyo, no a tu familiar, no a tu amigo, no a tu enemigo. A vos. ¿Te describe a vos este egoísmo? Ahora obviamente queremos decir, no, pero yo quiero lo que yo quiero y mientras lo tengo, lo demás no importa. Si tenés que tomar de otro para que vos estés bien, lo haces. Si tenés que calumniar a otro para que vos estés bien, lo haces. Si tenés que decir algo en contra a otro y hacerle quedar mal para que nadie sepa que vos sos el problema, lo haces. Mientras que vos avances. Hermanos, muchas veces se ve esto dentro de la iglesia. Si sos nuevo dentro de la iglesia, decís, ¿cómo va a pasar eso? Sí, pasa todo el tiempo. Entonces, no debo tener ese egoísmo. Buscando lo que quiero para yo avanzar. Judas, ¿recuerdan a Judas? ¿Cómo no recordar a Judas, no? Cuando encontrás un niño que se llama Judas, pobre niño, que le hicieron los padres. Judas anduvo con Jesús. Judas caminó con Jesús. Judas escuchó a Jesús. Judas pasó tiempo con Jesús por 3 años. Y Judas entrega a Jesús por dinero que nunca usa, que lo lleva a su muerte física y su muerte eterna. ¿Por qué? Porque él quería avanzarse a sí mismo. Porque él no le importó lo que fueron las consecuencias de otro, mientras que él tenía lo que él quería y cuando logró lo que tenía, no lo quería. Este pecado causa gran división en la iglesia. Entonces debemos entender que cuando hay personas que quieren dividir la iglesia, recordemos, no es el problema en sí, es el corazón del hombre. Egoísmo, ambición personal. Dice Pablo después, tampoco hagamos nada por vanagloria. Esta palabra solo se usa aquí en todo el Nuevo Testamento y significa una gloria vacía, obviamente, ¿no? Una gloria vana.
Es uno que tiene un concepto exageradamente alto de sí mismo, tiene una imagen errónea de sí mismo, busca la gloria personal, busca aclamación, se preocupa por su imagen y todo lo que puede destruir su imagen. Pero está vacío en realidad. No tiene sustancia. Y es muy interesante que Pablo usa esta palabra porque cuando llegamos a versículo 5 en adelante y comienza a hablar de Jesús, ¿saben lo que dice acerca de Jesús? Que Jesús, quien debe de recibir toda la gloria, se vacía de sí mismo y se hace hombre. Él es el ejemplo que debemos seguir. No queriendo una gloria que no tenemos, sino vaciándonos y dar gloria a Dios. Y la Biblia nos dice que debemos humillarnos ante Dios y cuando sea su debido tiempo, el momento exacto, Dios nos exaltará. No para recibir nosotros toda la gloria, sino para que nosotros le demos toda la gloria a Cristo, quien es digno de nuestra alabanza. Entonces, para que seamos de un sentir, de una mente, de un alma, con un propósito, como dice el versículo 2, Pablo dice, dejen de tener egoísmo, dejen de tener vanagloria. Y luego dice en versículo 3, si no, y hace este contraste tan fuerte, no seas egoísta, sino sé humilde. No tengas vanagloria, como Satanás tuvo vanagloria, sino humíllate. No vivas en pecado. No busques lo tuyo propio, sino seguir la actitud de Jesús. En humildad, estimando a los demás como superiores a vos mismo. Entonces esto es exactamente lo que Pablo dice. Si no, a mí me gusta más la traducción, con humildad. Que cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, como superior a sí mismo. Cuando uno tiene humildad, ¿saben lo que ocurre? No busca lo suyo propio. No busca su propia gloria, sino que busca lo mejor en los demás. Estima a los demás como superiores a sí mismo. La palabra aquí de estimar a los demás como superiores es la palabra huper, que es alguien que es más importante, que es superior, alguien que le excede. Y hermanos, esto no es natural en la vida que vivimos, en el mundo que vivimos, ¿no? Porque si yo hago bien algo y entra alguien y es superior a mí en lo que hago, debo cortarle las piernas para que ya no sea superior. Pero esto es difícil aún entre creyentes. Que otro creyente en el cuerpo de Cristo sea superior a mí. Ahora sé que algunos lo son, pero todos, que todos me superan. A veces tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos, ¿no? A veces no siempre. Y no tan alto de otras personas. No vemos a otras personas como nos vemos a nosotros mismos. Y yo pensaba en esta semana, ¿cómo logro estimar a los demás como superiores a mí? ¿Y cómo puedo ayudar a los hermanos a poder verse sinceramente y estimar a los demás como superiores a sí mismos? Porque, hermanos, realmente entendemos el concepto, pero es algo difícil de hacer porque es la naturaleza que tenemos. Entonces, pensé en tres formas. Primero, considerando mi vida pecaminosa. Considerando mi vida pecaminosa. Entonces, cuando yo voy ante la palabra de Dios y cuando yo voy ante Dios en oración y dejo que Dios me examine y dejo que Dios mire mi corazón y veo mi pecaminosidad, me ayuda a tener una idea sincera de la persona que soy. Y junto con eso, dejo que Dios me examine. Entonces leo la palabra y digo, Señor, examina mi corazón si estoy viviendo de acuerdo a esto. Y eso me llevará a reconocer mi pecado. Y eso excluirá autoexaltación, porque cuando yo miro mi propia vida con cordura, sinceramente, me doy cuenta que no soy lo que pensaba que era. Un ejemplo para ayudarles. Pablo fue uno, o quizás el gran apóstol. Cuando nosotros miramos en la Biblia, vos decís, ¿quién fue el mejor de todos los apóstoles? Pablo. Algunos quizás dirían Pedro, pero lo más probable es Pablo. ¿Pero qué dijo Pablo de sí mismo? En 1 Corintios 15:9,
Él dice, pero yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Él dice, yo soy el menor, yo soy el peor, yo soy el último apóstol. Yo soy como un abortivo, dice ahí en 1 Corintios 15. Esto es lo que Pablo dijo de sí mismo. En Efesios 3:8 no solo él dice acerca de ser un apóstol, sino que dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces no solo soy el más insignificante entre los apóstoles, soy el peor de los santos. Y si eso no es suficiente, en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo dice, soy el peor de los apóstoles, soy el peor de los santos, soy el primer pecador. Así los creyentes deben pensar de sí mismos. Esa debe ser mi mente, no para desanimarme, sino para poder ver con claridad cómo poner a otros como superiores a mí mismo. Ahora, la Biblia no dice que los demás son mejores que yo, sino que sus necesidades deben sobrepasar mis propias necesidades. Debo edificar a mis hermanos, debo animar a mis hermanos, debo querer ministrar a mis hermanos y que sus preocupaciones sean mi primer interés en vez de mis preocupaciones. Entonces, ¿estimamos a otros como superiores a nosotros mismos? En versículos 5 en adelante, vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, el ejemplo supremo de Cristo. Pero quiero darles un adelanto de lo que es, porque va tan bien con lo que vemos aquí acerca de la humildad y de poner a otros como superiores a nosotros mismos. Nosotros sabemos que Cristo es Dios. La Biblia afirma que Cristo es Dios por todos lados, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios es infinito desde siempre. Él ha estado en perfecta relación con el Padre y el Espíritu Santo desde antes que el mundo fuese, desde antes que el tiempo comenzara, desde toda la eternidad estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para siempre. No tiene comienzo. Jesús es Dios, Jesús es desde siempre. Jesús es el Dios infinito, en comunión perfecta con su Padre. No solo eso, sino que Jesús es el creador del mundo. Génesis 1 nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:3 nos dice que todo lo que fue creado por medio de su Hijo Jesucristo. Y Jesús no solo crea el mundo, sino que Jesús sustenta el mundo. Si Jesús por un segundo deja de sustentar todo el universo en sus manos, todo se derrumba en un segundo. Él está constantemente sustentando la plenitud del universo. Y no solo Él crea, no solo Él sustenta, pero Él es el Rey sobre el universo, absolutamente perfecto, que trasciende todas las cosas y está por encima de todo, y Él merece toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Este es Jesús. ¿Qué hace Jesús? Él viene a este mundo, toma la forma de un hombre. Pero eso no es suficiente, se hace más bajo que todos los hombres. Y nos dice en versículo 8 que se hace un siervo, que es la palabra doulos, que en realidad es la palabra esclavo. Jesús llega a un punto de ser un doulos, de ser un esclavo. Siendo hombre se humilló. Ahora, esta humildad no era debilidad como los griegos creían que era la humildad en ese tiempo. Esta humildad no fue inhabilidad de parte de Jesús de mostrar su gran poder. Cristo decidió humillarse. Cristo obedeció la voluntad de Dios. Cristo ni siquiera fue rey la primera vez que vino. Él vino para ser un siervo, un esclavo que moriría en la cruz. Él no fue importante ante los ojos de las personas y por eso la multitud lo quería matar. Se humilló a sí mismo. Y cuando se humilló a sí mismo, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Hermanos, no hay nada más humillante que ir a la cruz. En la cruz morían los pecadores, los ladrones, los asesinos, las peores personas de la sociedad. Y Cristo, el único perfecto, y Cristo, el único que no quebrantó la ley en un punto, muere en la cruz. Por un lado, porque los hombres no pueden estar con la luz, porque Él revela su pecado. Pero por otro lado, porque Él vino a cumplir la voluntad de Dios y se humilló hasta lo más bajo.
El que debía ser glorificado fue humillado. El que debía ser adorado fue golpeado. El que debía ser exaltado hasta lo sumo fue llevado a la muerte. El que debía ser creído fue rechazado y burlado y abofeteado. ¿Por qué? Porque Cristo decidió humillarse hasta lo más bajo. Todo lo que ocurrió estaba dentro del plan de Dios para que Jesucristo llegara a ser el Salvador del mundo y ahora está sentado a la diestra del Padre para ser exaltado por toda la eternidad. Cristo no buscó lo suyo propio, Él no buscó lo que le convenía como Judas, Él no buscó la vida fácil, Él no minimizó a los demás para engrandecerse. Cuando Satanás lo tentó con los reinos de todo el mundo, Él no lo tomó. Lo dejó, no quería eso. Él sabía que debía sufrir para entrar a su gloria. No solo esto, pero Cristo estima a los demás como superiores a sí mismo. ¿Recuerdan en Juan capítulo 13 que Él va y lava los pies de los discípulos? Perdón. Cuando miramos hacia el contexto, vemos que Jesús sabe que Judas lo va a entregar. Y en el momento que Juan dice que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, Jesús se arrodilla, y lo voy a leer, Juan 13:2 dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, dice que se levantó Jesús de la cena, se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Allí está Judas, el que lo va a traicionar, el que lo va a mandar a la muerte humanamente hablando. Y Jesús toma un balde o lo que sea, agua, su toalla, y empieza a lavar los pies de los discípulos. El Dios sobre la faz del universo, el Maestro sirviendo a sus discípulos, arrodillado, lavando sus pies, aún del discípulo que lo entregaría y que terminaría en el infierno. Así nos dejó un ejemplo y nos dice Juan 13:15, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Ahora, este no es un mandato a lavar los pies los unos de los otros. La Biblia nunca enseña que tenemos que hacer eso. Es un mandato de amarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros, de ministrarnos unos a otros, de servirnos unos a otros. Su humildad fue increíble y su humildad llevó a nuestra unión con el Padre. Él es el ejemplo de humildad, Él se despoja de cualquier hecho, sirviendo a los demás, mostrando un amor incondicional por otros que no lo merecen. ¿Cómo puedo ser humilde? ¿Cómo debo ser humilde? De la misma forma que Cristo lo fue. En vez de enfocarme en mí, en vez de enfocarme en mis necesidades y en lo que yo quiero, me enfoco en la gloria de Dios. En vez de enfocarme en lo que me ocurre a mí en la semana, me enfoco en mis hermanos y lo que ocurre con ellos. Amo a los demás, edifico a los demás, sostengo a los demás, perdono a los demás, tengo compasión de los demás, tengo misericordia de los demás. Pongo a mi hermano en alto porque le amo. ¿Cómo considero a otro superior a mí mismo? Miremos versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahora, esto no habla de ascetismo, que yo nunca puedo disfrutar nada, que nunca puedo tener un tiempo lindo con mi familia sin sentirme culpable o irme de vacaciones o comer algo rico o lo que. No está hablando de eso. Y tampoco habla de no preocuparme por mis propios intereses. Entonces decir, bueno, cobré el sueldo este mes y quisiera que mi familia coma, pero voy a regalar todo mi sueldo a otra persona. No, tengo que ocuparme de mis intereses. ¿Por qué la Biblia no habla de eso? Porque nuestra primera preocupación siempre es nosotros. Nadie creció en la vida y dijo, ay, a mí no me importa mi vida. No, todos se preocupan por sí. Hoy no te levantaste pensando si el pastor se iba a peinar y lavar la cara, ¿no? ¿No lo pensaste? Te levantaste y vos te lavaste la cara, y vos te peinaste, y vos te maquillaste,
Espero solo las mujeres, pero bueno, quizás algunos de los hombres también se maquillaron. ¿Por qué? Porque es normal eso de nosotros. Pero Pablo se refiere acá a buscar los intereses de los demás en la iglesia, a prestar atención a lo que está ocurriendo con los demás hermanos. Y cómo podemos ayudar a los demás hermanos. Y cómo a veces puedo poner mis intereses a un lado, porque así puedo ayudar a mi hermano. De eso está hablando Pablo. Entonces, la Biblia nos dice que cuando mi hermano se regocija, me regocijo con él. Y cuando mi hermano está doliendo, estoy doliendo con él. Y cuando mi hermano está mal, no lo hago tropezar más y lo empujo, sino que le ayudo. Y los fuertes toman las cargas de los débiles. Y siempre hay momentos en los cuales estamos débiles. Hay algunos ejemplos que podemos ver acerca de esto en la Biblia, algunos ejemplos negativos y luego algunos ejemplos positivos. Primero recuerdan al rey Saúl. El rey Saúl tuvo un momento en su vida que cambió toda su vida. Eso fue después de que David mató a Goliat. Y David vuelve de la guerra. Israel ha tenido una gran victoria, están todos contentos y unas mujeres empiezan a cantar. Y ellas dicen, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10.000. Y el texto nos dice, entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10.000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta sino el reino? En vez de gozarse que Dios le dio una gran victoria, él pensó, este es mi reino, la cual Dios ya le dijo que se lo iba a sacar por su pecado con los amalecitas. Pero él dijo, este es mi reino. Y él se puso celoso de David, y él odió a David, y él pasó el resto de su vida intentando matar a David. Y lo irónico es que David tuvo oportunidades de matarlo a él como 10 veces y no lo hizo. Pero Saúl quería el reinado, Saúl quería ser primero, Saúl no quería perder su posición, y en fin terminó muriendo a la mano de los filisteos, y David fue el rey. Los discípulos buscaron lo suyo. La noche que el Señor fue entregado, y esto va de la mano con Juan 13, que leímos hace un momento, pero la noche que Jesús fue entregado discutían acerca de quién era el mejor. Dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Déjeme darle un poco de contexto. Jesús acaba de decir, alguien aquí me va a entregar. Y sabemos de todos los evangelios que comienzan a decir, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Porque no sabían quién era. Pero junto con el argumento de soy yo, espero que no, hubo una discusión acá que dice que de ellos, ¿quién sería el mejor? Comienzan a discutir y a pelear acerca, no soy yo, Señor, sino que yo soy el mejor entre los discípulos. Cristo está instituyendo la cena del Señor. Uno de ellos lo están por entregar y ellos están todos preocupados acerca de quién es el mejor y quién va a estar a la derecha del Padre en el reino. Esto no fue humildad, esto fue egoísmo, esto fue buscar lo suyo propio. Y yo creo personalmente que fue en ese momento que ocurre Juan 13 y Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos. Porque Judas todavía estaba y Judas se va después de este momento. Así somos en la iglesia. Dios dice, sírvanse unos a otros, sean humildes, miren el ejemplo de Cristo. Y nosotros decimos, sí, es verdad, pero buscamos el primer puesto. Pero buscamos que todos suplan nuestras necesidades, que todos nos sirvan a nosotros. El primer puesto en la iglesia, el primer puesto en el trabajo, el primer puesto en la familia, el primer puesto en donde sea. Hay un comediante que solía escuchar. Y él tenía 2 hermanos y cada vez que ellos se iban de viaje, él era el hermano más chico, entonces él se tenía que sentar en el medio. Y el medio siempre es un poquito, en el asiento trasero, ¿no?, del auto, el medio siempre es un poquito más incómodo. No hay lugar bien para tus pies, es como más alto, a veces hay algo en la espalda, no es cómodo. Entonces, ¿qué hacía él cuando salía? Él dice, yo ya sabía que yo iba a tener el medio, así que cuando salía decía, yo me siento en el medio es mío, nadie me saca el medio, eso es para mí. ¿No? Porque ya sabía que él iba a tener el medio, lo quería o no, entonces actuó como que lo quería. Pero a veces en la iglesia tenemos que decir, yo quiero esto solo porque sabemos que todos van a buscar lo suyo propio. Debemos buscar
lo de los demás. Hemos visto algunos ejemplos negativos, pero déjenme darle algunos ejemplos positivos porque esto puede ser logrado y ha habido personas muy humildes en la palabra de Dios. Juan el Bautista, recuerdan que él proclamaba la venida del Señor. Su ministerio fue anunciar que el Rey venía, proclamar la venida del Rey y proclamar un mensaje de arrepentimiento para que estuvieran listos para recibir al Mesías, el Rey, la cual no lo recibieron. Y él bautizó a muchos, incluso bautizó a Jesús mismo. Pero ¿qué ocurre después? Después nos dice en Juan 3:22 que Juan está bautizando en un lugar y Jesús está bautizando en otro lugar. Y vienen los discípulos de Juan y dicen, mirá Juan, Jesús está bautizando también. Está haciendo tu ministerio. Y todos están yendo a él. Mirá, vos estás perdiendo la multitud, se están yendo con Jesús. Querían crear celos en Juan. Mirá lo que él tiene, mirá lo que él hace. ¿Vos no bautizaste a Jesús? ¿Cómo puede ser ahora que él te saque el ministerio? Esto pasa en la iglesia. Che, ese no era tu ministerio, mirá, ¿por qué lo está haciendo tal y tal? Y lo hace mejor que vos encima. Y así creamos divisiones en la iglesia, cada uno busca lo suyo propio, pero ¿qué le dice Juan a él? Juan es humilde, Juan dice, no, mi ministerio era preparar la venida del Señor. Y ahora mi ministerio es que yo disminuya y Jesús crezca. Vayan a seguir su ministerio. Pablo y Bernabé, ¿recuerdan cómo llegó Bernabé a conocer a los discípulos y a ser injertado en el grupo de creyentes? ¿Recuerdan que los discípulos tenían un miedo de Saulo? Un miedo terrible porque Saulo era el que estaba haciendo toda la persecución. Él estaba detrás de eso, él era el líder. Y cuando él es salvo, los discípulos dicen, no queremos ver a Saulo, no le creemos, es un engaño para matarnos. Y va Bernabé que es el hijo de consolación. Y él toma a Pablo. Y él lleva a Pablo a los discípulos. Y él ministra con Pablo. Y él tiene a Pablo allí en Antioquía. Y la Biblia nos dice en Hechos, cada vez que habla de ellos dos, dice Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Pero Pablo comienza a crecer porque Pablo tiene todas las herramientas, solo no era salvo, pero al ser salvo él conoce la Biblia mejor que cualquier otro. Y él toma su lugar y Lucas comienza a relatar Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Pablo había superado a Bernabé. Pero no vemos que esto haya sido nunca un problema entre ellos. Tuvieron problemas sobre otras cosas, pero no sobre esto. No hubo pelea, no hubo disensión, no hubo celo, porque Bernabé buscaba la unidad. Y aunque Pablo lo haya superado, Bernabé estaba contento porque estaba sirviendo al Señor. Hermanos, ¿cómo logramos unidad en la iglesia? Lo logramos sin egoísmo. Lo logramos sin vanagloria, lo logramos teniendo humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, buscando no nuestros intereses, sino los intereses de nuestros hermanos. Y entendamos que cuando no hay unidad, no importa cuál vos creas que es el problema. En realidad no es el problema en sí externo. Si vos no podés tener unidad con otro hermano, es un tema de humildad. Es un tema de humildad. No es, pero no sabes lo que me hizo. O no sabes cómo lo hizo. No lo tendría que haber hecho así. Es un tema de humildad. La unidad depende de un corazón humilde que quiere dar gloria a Dios. Y cuando todos los hermanos juntos tenemos humildad como Cristo es humilde y queremos dar la gloria a Dios en todo lo que hacemos, no puede haber divisiones. Porque eso viene de un corazón egoísta. La unidad en la iglesia es de tremenda importancia. Nosotros no podemos ser como esta pequeña familia que comía sus porciones de pizza. Y ahí estamos, queda una porción y yo me bajo la mía lo más rápido posible y tomo agua y me la trato de tragar. ¿Para qué? Para tener lo que otro puede tomar. Pablo dice que debemos tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma mente. ¿Y cómo lo logramos? Como hemos visto, comienza en el corazón. Vamos a ver la semana que viene que debemos ser humildes como Cristo.
Y al ser humilde como Cristo, puedo poner a otros en primer lugar, puede haber unidad en la iglesia y entonces no hay divisiones. Entonces podemos tener esta unidad dentro de la iglesia al entender estas tres cosas que hemos visto en estas semanas. Primero, la razón de la unidad. Y la razón de la unidad son las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Por qué tenemos estas bendiciones? Segundo, vimos las características de la humildad. Que tenemos la mente de Cristo. Entonces, tenemos las bendiciones de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y tercero, vemos aquí en versículos 3 y 4 la forma de la unidad. Que tenemos la humildad de Cristo. ¿Cómo podemos llegar a tener una iglesia que está unida siempre? Cuando cada día tenemos la mente de Cristo. Y eso es humildad. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Y así tener la unidad que Dios quiere que tengamos como iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias por la iglesia que nos has dado aquí en el Talar. Te damos gracias que no hay fuegos que apagar, que no tenemos que venir a la iglesia con un matafuego y tener que parar un fuego acá, parar un fuego allá, tener que tomar gente aparte y explicarle esto en una manera como lo vemos en Filipenses 4:2, donde hay problemas entre dos mujeres. Pero Padre, te pido que cuando vengan dificultades, que todos tomemos la actitud de Cristo, que seamos humildes, no busquemos lo nuestro propio, no dividamos la iglesia, no nos dividamos entre hermanos porque pensamos que nuestra posición es mejor. Si fuera así, ni seríamos salvos porque Cristo no hubiera venido. Lo mejor para Cristo era estar en la plena comunión con el Padre y el Espíritu Santo por toda la eternidad. No nos necesitaba. Pero Él viene y se pone hasta lo más bajo, muriendo de la manera más con más sufrimiento, de más dolor, una manera vergonzosa, el Hijo de Dios, tomando forma de hombre, muriendo para traernos la salvación. Entonces, Padre, si Cristo ha hecho esto por nosotros y nosotros debemos tener su mente, vivamos con humildad y así podemos tener unidad los unos con los otros. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos que sea viva y eficaz en nuestra vida, que vivamos de acuerdo a ella, que amemos